Claro premia a mamá y papá con lo que más les gusta. Al contratar o renovar tu plan postpago full desde 700 Córdobas, más financiamiento de equipo en tu centro de atención al cliente, participas en el sorteo de televisores, smartphones, smartwatch y muchos premios más. También participas al mantener al día tus facturas. Aprovecha esta oportunidad para premiar tu conexión con el internet más rápido de Nicaragua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora de 100% Noticias, este día que seguimos tratando de digerir esa bomba que la dictadura lanza en contra de todos los nicaragüenses. Y ahora sí, son contra millones de nicaragüenses. No es solo contra un grupo opositor o porque fuiste a una marcha o porque fuiste o pensás diferente a la dictadura. Es solo porque sos nicaragüense y ellos eliminan la doble nacionalidad en Nicaragua, en nuestras familias, en toda familia en Nicaragua. Estoy casi segura que existe al menos algún familiar, incluso hay hasta familias completas que tienen doble nacionalidad, costarricense, estadounidense, española y de otras naciones, pero principalmente esas tres nacionalidades porque han sido los principales destinos de los nicaragüenses durante la historia de Nicaragua. Nicaragua ha pasado pues, casi 200 años en situaciones políticas bien duras, de dictaduras, de dinastías, y la gente ha tenido que emigrar. Esas grandes migraciones que se han dado históricamente en el país, pues la gente busca cómo regularizar su situación para tener seguridad jurídica en un país, pero nunca han renunciado en ser nicaragüenses. Lo nicaragüense se lleva en el corazón, en el alma, donde uno está. Es increíble ver siempre que la gente, el nicaragüense, donde esté, tiene una bandera azul y blanco. Y hay hijos de nicaragüenses que nacieron en Estados Unidos y reclaman la nacionalidad nicaragüense. Se sienten nicaragüenses, son de esa gran comunidad hispana, por ejemplo, en los Estados Unidos. Son de esa gran comunidad que están en España, acá en Costa Rica. ¿Cuántas personas históricamente han venido aquí a Costa Rica migrando? Los migrantes económicos, los migrantes políticos, pero en su mayoría históricamente ha sido bastante, pues, entre las dos, migrante económico y político, y la gente, para regularizar precisamente su estatus en el país, optan a la nacionalidad, otros a residencia, pero automáticamente la dictadura, con esa reforma que hicieron al artículo 23-25 de la Constitución Política, sobre todo el 25, despoja de la nacionalidad, no son miles, millones de nicaragüenses. Y eso no es lo que no a veces logra entender. Yo he recibido bastantes llamadas, inquieta la gente, ¿qué va a pasar después? Porque claro, ya que han habido precedentes, ¿verdad? Que un grupo de casi 500 nicaragüenses nos quitaron la nacionalidad y después nos quitaron los bienes, nos quitaron las propiedades. Ese es el temor que existe ahorita en Nicaragua. Hay gente que ha hecho vida en Nicaragua y tiene la nacionalidad costarricense o estadounidense o español. Esa gente está bastante pues, en riesgo. Ahora pasan a ser residentes. Son grandes preguntas que se hacen. Entonces, la dictadura está acuchillando a toda Nicaragua, ya no solo a un grupo opositor o a nicaragüenses que han criticado y que han llevado los casos de denuncias de violación a los derechos humanos en espacios internacionales. Es toda Nicaragua. Es toda Nicaragua que está herida en estos momentos en que la dictadura
despoja de forma automática la nacionalidad a los nacidos en Nicaragua porque optaron a una nacionalidad o costarricense, o española, o estadounidense, o de cualquier parte del mundo, pero siempre menciono esos tres porque han sido los destinos de Nicaragua, de los nicaragüenses. Así que es el tema que vamos a abordar acá. Primero con Juan Diego Barberena, que es abogado. También tenemos a Alex Aguirre, ingeniero y también estudiante de Derecho acá en Costa Rica, y quienes van a hablar pues un poco de esta situación porque a veces es difícil decir lo jurídico. Pues ok, hay que ver lo jurídico de todo esto ante lo antijurídico, que sos nacional de nacimiento y te despojen automáticamente de tu nacionalidad. ¿Cuál es el fondo de esto? Que hay un fondo, y el fondo para mí es económico. La dictadura en estos momentos anda, tiene más despojos, más confiscaciones. Eso está escrito. Ahorita comienzan a quitar las pensiones de todos los nicaragüenses que reciben pensión y están, tienen otra nacionalidad. También para eso lo hace. O sea, quitar pensiones a nicaragüenses que tienen otra nacionalidad. Entonces, lleva de todo, pero bastante hay un peso económico en esto, en que la dictadura está pues amenazando, y ya es prácticamente en otra aprobación, otra legislatura, en la Asamblea Nacional ya va a ser ley al publicarse en la Gaceta, porque ellos todos aplican de forma retroactiva, ¿ya? Gente que tal vez en los años 70 se fue de Nicaragua, en los 80 se fue de Nicaragua, adquirieron otra nacionalidad, ya dejaron de ser nicaragüenses según la dictadura, según ese decreto, pero los nicaragüenses nadie lo quita, pues, o sea, lo quitan ellos en papel, en muchos aspectos, pero se llevan el alma en el corazón, y esto ha sido pues un golpe devastador. Ya hay muchas reacciones, pueden leer en 100% Noticias, en el sitio web de la comunidad también de nicaragüenses que están en España, que han expresado su rechazo, su condena, y lo han calificado esto pues como un gran golpe realmente, porque hay mucha remesa que llega a Nicaragua y ahora te están quitando tu nacionalidad, tu derecho a ser nicaragüense, pero sí recibís la remesa. Eso es cruel. Eso es cruel. Voy a presentarles en este momento, también vamos a tener a Damari Rostrán, que es de, bueno, no quiero que lo tome mal Damari, pero es como de la vieja diáspora, ¿verdad? De los exiliados que han estado en Estados Unidos y nunca han dejado de ser nicaragüenses, y andan con las causas de Nicaragua, y pueden ser estadounidenses y son nicaragüenses, pero tenés que regularizar su estatus siempre, ¿ya? Y ahora también me quedan las grandes dudas con todo ese montón de gente que la dictadura les ha negado sus pasaportes estando en el exilio, que ellos los han desnacionalizado de facto. Es un genocidio realmente de la nacionalidad, genocidio que hace la dictadura para eliminarte de tus derechos civiles y políticos y económicos, porque la gente que recibe su pensión desde el exterior, en el exterior o en el exterior, la van a dejar de recibir. Miren lo que les digo, eso es parte del golpe. Juan Diego, gracias por estar acá y queríamos escuchar un poco parte jurídica, cuál es el alcance de esta reforma que hizo la dictadura de eliminar la doble nacionalidad. Bueno, a ver, yo creo que es importante explicarle a la gente, Lucía, un par de cuestiones, ¿no? Yo no me voy a meter a la violación de todas las formalidades del procedimiento de reforma que hubo ayer, ¿no? En el sainete ese de la Asamblea en Niquinomo,
Pues solo decir que esto es manifestación de la ruptura de la continuidad jurídica del Estado tras la reforma de enero del 25, es decir, de este año. Pero a ver, dos cosas como antecedente histórico. A mí me parece, esta es mi opinión personal, de que con esta reforma ellos están volviendo a la forma en la que estaba concebida el derecho de nacionalidad en la Constitución de 1987. Establecía exactamente lo mismo de lo que establece o de lo que quedó establecido en primera legislatura en el artículo 25 de la Constitución, que es que ningún nicaragüense, que el nicaragüense que obtenga una segunda nacionalidad de forma voluntaria pierde la nacionalidad nicaragüense, decía la Constitución del 87. Hoy día se elimina el tema de la voluntariedad, ¿verdad? Que es un poco discutible. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que ellos están volviendo a esa redacción original que luego fue modificada en la reforma del Pacto del 2000, que estableció que la nacionalidad nicaragüense no se perdía por el hecho de adquirir otra nacionalidad, que tenía un fundamento político electoral en ese entonces, ¿verdad? Que era garantizar la participación política de los funcionarios, de los militantes liberales, ¿verdad? Que en los años 70 y 80 se habían ido de Nicaragua y que habían adquirido una segunda nacionalidad. Punto. Ok. Dicho eso, ¿cuáles son, digamos, los efectos principales? Primero, a mí me parece que establecer una doble prohibición electoral en el momento en donde se pueda aperturar de alguna manera la competencia política para los nicaragüenses que han sido declarados traidores a la patria y desnacionalizados y que han adquirido una segunda nacionalidad. Es decir, además se le establece una segunda prohibición. No solamente la prohibición de traidor a la patria, sino también la prohibición de que como adquiriste una segunda nacionalidad, dejas de ser nicaragüense y en consecuencia perdes tus derechos políticos. Me parece que esa es uno de los principales efectos. Y lo segundo tiene que ver, ¿verdad?, con los nicaragüenses apátridas de facto. Vos de alguna manera lo estabas mencionando. ¿Y qué es lo que está buscando la dictadura? Los nicaragüenses apátridas de facto hoy día están en un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque les impiden entrar a Nicaragua, porque no tienen pasaporte, porque los pasaportes no se los han renovado, no tienen documentos de identidad, ¿verdad? Entonces la dictadura lo está obligando para mantener su configuración de sujetos de derecho, ejercer sus derechos de la personalidad, lo está obligando a adquirir una otra nacionalidad, ¿verdad? De tal manera de que la patria de facto pasa a ser una patria de jure, es decir, con algún tipo de legalidad. Y desde luego aquí sí podemos hablar de algunas violaciones a algunas convenciones internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para reducir los casos de apatridia, etcétera, ¿verdad? Claramente están afectados los apátridas de facto. Y termino con lo siguiente, con ese centenar de miles de nicaragüenses que vos acabas de mencionar, que han vivido históricamente en Costa Rica y tienen la nacionalidad costarricense, en España, en Estados Unidos y demás. ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que, bueno, puede haber una finalidad económica como vos estás señalando, pero yo voy a terminar mi apreciación con lo siguiente. A ver, me parece que en ese caso concreto la finalidad es no necesariamente que los efectos prácticos de la desnacionalización se manifiesten, ¿no? Sino es, uno, la imposición absoluta del terror a estos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, porque me parece que en la práctica es muy poco probable que ellos puedan, por ejemplo, determinar con exactitud cuántos nicaragüenses han adquirido una segunda nacionalidad, porque esos registros no los controlan. Ese registro los controla el país que otorga la nacionalidad, salvo aquellos casos de ciudadanos nicaragüenses que han entrado a Nicaragua con el pasaporte de la segunda nacionalidad, ¿verdad? Que deben de ser menores, me parece a mí. Pero digamos, el efecto práctico de la desnacionalización me parece que es menor. En cambio, lo que buscan es imponer el terror, desde luego, el temor de lo que significa ser apátrida, de lo que significa no tener nacionalidad nicaragüense. ¿Y qué significa? Que te persigan a tu familia dentro de Nicaragua. En efecto, como vos señalabas, que te confisquen los pocos bienes que estas personas puedan tener, de que no puedan regresar a Nicaragua y además de eso, si regresan a Nicaragua, tengan presente de que esto se traduce en persecución, en criminalización, en cárcel y en un tendencial, digamos, destierro o la privación de las pensiones de la gente que tiene pensiones. Entonces, de alguna manera, yo quiero dejarlo ahí con estas tres explicaciones que me parece para tres sectores distintos, pero que creo que es un poco más complejo porque tiene que ver también con los nicaragüenses de segunda nacionalidad, no de primera, es decir, no nicaragüenses de origen que residen en Nicaragua, y luego, desde luego, esta incoherencia y tratamiento desigual de los nicaragüenses como nacionales de origen con respecto a los
nacionales de otros países centroamericanos que también están afectados en la reforma. Y precisamente culmino con el tema de la apatridia, por ejemplo, ¿verdad? A los apátridas de facto, precisamente para que le genere efecto esta reforma es que eliminan, ¿verdad?, la vigencia de los tratados internacionales bilaterales que Nicaragua haya suscrito en materia de nacionalidad con un segundo país al amparo de la reciprocidad. Sí, la gente me ha preguntado, estoy en Nicaragua, yo soy nacido en Nicaragua, tengo otra nacionalidad también, cómo queda ahora mi situación jurídica dentro de Nicaragua. Voy a ser ahora residente, voy a ser extranjero en mi propio país donde nací. Bueno, vuelvo, a mí me parece que existe una posibilidad, no solamente de que la categoría migratoria pase de nicaragüense a residente extranjero, ¿no? Pero depende de si la dictadura sabe o no sabe que esta persona es nacional también de un segundo país, ¿verdad? Mi opinión, creo yo, que hay una serie de complejidades para que lo sepan. Es decir, estas personas ahora lo que tienen que hacer es no andar diciendo de que son nacionales de, qué sé yo, de Costa Rica, de España, ¿no? Claro, hay otro factor y es que en algún momento lo pudieron haber socializado y por el control que la dictadura tiene, en algunos casos sí debe saberlo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Yo no puedo decir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Es decir, puede ser de que ahora se reforme la ley de migración extranjería la semana que viene, ¿verdad? Y tras esa reforma de migración extranjería empiece a notificar resoluciones a estas personas, ¿verdad? Cancelándoles su nacionalidad nicaragüense, despojándolos de su nacionalidad nicaragüense, más bien, y luego dándole un plazo perentorio para que se vaya del país o un plazo perentorio para que pueda optar a otro tipo de categoría migratoria, ¿no? Pero sí, claro, la dictadura ahora mismo ha promovido un limbo jurídico y promovido el limbo jurídico manifiesta la discrecionalidad y manifiesta la discrecionalidad del campo perfecto para la arbitrariedad en el despojo de las nacionalidades, en la confiscación, en la persecución, etcétera. Bueno, solo para terminar el bloque con vos, ¿qué puede hacer la gente? Es la gran pregunta. Ante tanta arbitrariedad, ilegalidad e impotencia que hay dentro de Nicaragua, ¿qué pasos jurídicos se tendrían que hacer? Mira, en Nicaragua hablar de pasos jurídicos, de protección jurídica es fábula, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay institucionalidad democrática y porque los derechos fundamentales con el desmembramiento constitucional de enero quedaron conculcados absolutamente, ¿verdad? Yo creo que lo que la gente puede hacer, primero, es desde luego, pues, actuar con muchísima prudencia. Quienes están en el extranjero y piensan ir a Nicaragua de vacaciones, la prudencia indica y llama a que no lo hagan, ¿verdad? Quienes están en Nicaragua y tienen otra nacionalidad, la prudencia indica de que actúen con cautela y tengan, digamos, medianamente su movilidad reducida, incluso para salir de Nicaragua, ¿verdad? Porque ya no tienen posibilidad incluso de entrar con otro documento de viaje, es decir, con otro pasaporte. Y lo otro me parece que es un poco más político. A mí me parece que los nicaragüenses, las nicaragüenses tienen que continuar resistiendo silenciosamente. La dictadura hace estas cosas, Lucía. A mí me parece importante porque la gente resiste, aunque sea de forma silenciosa, al régimen Ortega Murillo. Y contrario a lo que muchos podamos creer o muchos puedan creer de que la dictadura está fortalecida, me parece que no. Es decir, hay algunos presupuestos que el régimen no puede garantizar desde luego y por eso lleva adelante estas reformas totalmente confiscatorias de los derechos fundamentales, ¿verdad? Y la obligación de quienes estamos afuera, me parece a mí, es llamar al rechazo de esta reforma constitucional leonina para los derechos de los nicaragüenses, ¿verdad? Y evidentemente la reforma de enero del 2025, ¿no? Me parece, sí, un paso importante, digamos, alrededor del material probatorio, esta reforma para encaminarse a la vía de rendición de cuentas en tribunales internacionales, no solamente por los apátridas oficiales, en el sentido oficiales declarados judicialmente que constate esa declaración, sino también ahora hacia los apátridas de
de facto, desde luego haciendo un ejercicio más hermenéutico de integración normativa en exposición, digamos, jurídica de este tipo de casos ante órganos internacionales. Es algo también, imagínate, el nicaragüense, ellos mismos, Juan Diego, venden de que Nicaragua prospera porque tiene tantas remesas familiares y le niegan el derecho a ese nicaragüense que está afuera ser nicaragüense, pero sí reciben su remesa. Es hasta inmoral eso. Moralidad, ética, justicia son valores, principios que no existen en la familia que se aguarda y se esconde en el Carmen, ¿verdad? Es claro, es decir, es ver al ciudadano no como tributario y como persona que contiene y es titular y ejerce derechos, ¿verdad? Sino ver al ciudadano como un instrumento que le genera a ellos utilidades para poderse sostener en el poder. Pero más aún, voy a poner el ejemplo del caso de los centroamericanos. La reforma dice que los ciudadanos, mantiene intacto que los ciudadanos centroamericanos que opten a la nacionalidad nicaragüense no necesitan renunciar de la nacionalidad del país centroamericano del cual proceden, ¿verdad? Pero los nicaragüenses sí dejan de ser nicaragüenses, dejan de ser centroamericanos además, ¿verdad? Es un tratamiento totalmente desigual al nacional de origen nicaragüense con respecto al extranjero, por muy centroamericano que pueda ser. Es decir, desde luego esto viola el principio de igualdad y no discriminación en el sentido de que los nacionales y los extranjeros tienen los mismos derechos exceptuando los derechos políticos. ¿Cuál es el derecho político principal? Que es el que genera una serie de efectos jurídicos o una serie de vínculos jurídicos políticos entre el ciudadano y el Estado, la nacionalidad, ¿verdad? Y esto también está consagrado en una serie de instrumentos internacionales, ¿verdad? Entonces, podemos ver que es una dictadura que hoy coloca a efectos de nacionalidad encima a los extranjeros que a los nicaragüenses, ¿verdad? Pues de tal manera de que yo estoy de acuerdo con lo que está señalando, y es inmoral, totalmente inmoral, el tema de que desnacionalizo y despojo de la nacionalidad nicaragüense a 1 millón de nicaragüenses, pero yo seguimos recibiendo la remesa porque esto nos permite tener una sostenibilidad macroeconómica, mantener la divisa y generar e incentivar el consumo. Esa es la perversidad con la que actúan, digamos, los Ortega Murillo. Muchas gracias, Juan Diego, por estar acá con nosotros. No, a la orden. Quiero también ahora pues introducir un poco a Alex Aguirre, es un joven que ha estado también en el exilio, forzado al exilio, de esta nueva generación. Alex está en Costa Rica y queríamos un poco saber, medir un poco el impacto de esto en la comunidad nicaragüense que se encuentra acá en Costa Rica. Alex. Gracias, Lucía, gracias a 100% Noticias y a quienes nos están viendo por medio de las plataformas. La comunidad exiliada también está pegando el grito al cielo. Claramente esto viene a incrementar la situación de vulnerabilidad en la cual nos encontramos. Yo personalmente lo veo desde 4 dimensiones, ¿no? Una dimensión jurídica, y es cómo se utiliza la Constitución como arma. Ya decía Juan, ¿no? Todo el tema de la inexistencia de garantías judiciales y de Estado de Derecho, que se viola el principio de legalidad, el debido proceso, el derecho a la defensa. Las personas afectadas no vamos a tener derecho a apelar, a defendernos ni a ser escuchadas porque no hay una ruta de acceso a la justicia en Nicaragua. La reforma es inconstitucional incluso en la misma Constitución chamuca recién aprobada porque se hizo sin debate público, sin consulta, sin respeto al procedimiento de las reformas totales que ahora están en esta nueva Constitución. Entonces es inconstitucional de una Constitución que ya era inconstitucional. También creo que anteriormente se mencionó que era una regresión a las leyes sandinistas de los 80. El régimen está perfeccionando ese modelo sandinista criminal ahora que la revolución es fuente de derecho. También se violan todos los tratados internacionales que anteriormente Juan había comentado, pero también se viola el derecho comunitario centroamericano, porque nos están negando el derecho a seguir siendo parte de una comunidad en la cual Nicaragua tiene deberes como Estado. También tenemos muchas dudas sobre estas lagunas legales que ya mencionaban anteriormente,
qué pasará con los residentes o si vamos a pasar a ser residentes los que nicaragüenses que estamos dentro, los que estamos afuera y ya estamos adquiriendo una nueva nacionalidad porque son 7 años de exilio. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros derechos civiles y políticos? Sabemos que los consulados dejaron de emitir pasaportes incluso a los migrantes económicos, entonces ¿cómo van a saber ellos que nosotros tenemos otra nacionalidad? Lo van a sacar a partir de la fecha de vencimiento de nuestros pasaportes que ya no nos han dejado renovar. Esas son nuestras preguntas ahora, ¿no? Nos preocupa qué va a pasar más allá de esto, si van a comenzar a segregar a la población del que es nicaragüense y el que es nicaragüense, si van a comenzar a negar la salida de los nicaragüenses de su territorio, cerrar o militarizar la frontera, son preocupaciones que nos atañen. Hay una dimensión criminal, una segunda dimensión, y es que esto es un crimen de lesa humanidad, Lucía. Según el grupo de expertos de la ONU, lo que hace el régimen sandinista califica como crimen de lesa humanidad por persecución política, deportación y apatridia forzada, despojar a personas de su nacionalidad por derechos y por motivos políticos, y hacerlo así de forma masiva, sistemática y dirigida, no solo es represión, es crimen internacional. Entonces hay una dimensión del crimen en esto que acaban de hacer hoy de forma arbitraria en la Asamblea. La dimensión política también es notoria, se cierra el espacio democrático por la fuerza. Los exiliados que han adquirido ciudadanía española en Estados Unidos o en otros países ya no van a poder regresar legalmente a Nicaragua. Se les elimina automáticamente la posibilidad de postularse a cargos públicos, votar o incluso participar políticamente. El régimen está intentando borrar toda una generación de oposición política y blindarse del retorno del exilio, ¿verdad? Y por último, una dimensión económica que también a mí es la que más me preocupa, igual que a vos. Esta es una piñata 2.0, ni más ni menos. Esta reforma es también una jugada económica desesperada completamente de un régimen quebrado. Está haciendo una fábrica de migrantes que se convierten en esclavos económicos en el exterior para que sean obreros y puedan enviar remesas, porque tenemos a nuestras familias secuestradas en el país, pero ya no vamos a poder volver porque no les somos útiles al régimen dentro del país. Miles de propiedades, bienes, cuentas, pensiones de personas desnacionalizadas van a pasar a manos del Estado sin ninguna orden judicial y sin ninguna compensación. El régimen va a poder usar el número perpetuo del registro de la propiedad para confiscar, para vender o incluso para transferir arbitrariamente cualquier tipo de bien de estos no nicaragüenses. Yo proyecto que puede haber una oleada de confiscaciones jamás antes vista, la más grande desde los años 80, como parte de este saqueo ya institucionalizado. También me preocupa que muchos de esos bienes podrían ir a parar al Instituto Nicaragüense de Seguro Social, cuya bancarrota es completamente evidente, pese al maquillaje de las cifras que ha querido hacer el Banco Central. Y por supuesto los pensionados y cotizantes en el exterior, los que pudimos haber cotizado, los que completaron su periodo de cotizaciones, vamos a perder esas pensiones porque al ser despojados de nuestra nacionalidad, todas esas cotizaciones pasan al manejo y usufructo del señor Estado sandinista. La estrategia es clara, Lucía, quedarse con todo lo que pueda financiar la maquinaria represiva. Alex, la gran pregunta es, ¿cuál es el fondo de todo esto? Y también van a poder identificar quién de los nicaragüenses tiene doble nacionalidad, porque hay gente que está inscrita en Nicaragua, nacida en Nicaragua, y también están inscritas, por ejemplo, en Costa Rica o en otro país. Hay un fondo económico que es que el régimen necesita urgentemente liquidez. El INSS está en quiebre, el Estado no tiene acceso a financiamiento internacional, la economía vive de datos inflados que ya no convencen ni a sus propios funcionarios. Esta reforma es la legalización de una nueva piñata, como te decía, y está dirigida no solo a opositores y políticos, sino a todo aquel que haya sobrevivido fuera del país. Claramente ellos van a determinar quién es nicaragüense y quién no por medio de forma arbitraria y con ningún tipo de medición, ¿verdad? A partir de la opacidad que ellos manejan, a partir de quien ellos determinan quién es traidor o no a la patria o quién es opositor o no a su régimen. A partir de ahí ellos van a definir quién es nicaragüense o no. Y asumiría que los que están en el exterior
cuando sus pasaportes venzan, los van a determinar como personas que tienen otra nacionalidad o están en proceso de adquirir otra. Bueno, Alex, me imagino que has recibido llamadas preocupantes. ¿Qué es lo que expresan esas llamadas? Y que hay mucha incertidumbre a estas alturas. Frustración, dolor, claramente nostalgia, no solamente el saber que no vas a poder volver a tu país, porque claramente las personas que ya tenemos 7 años, 6 años, 5 años y han comenzado un proceso de asilo o de solicitud de refugio tienen que esperar a que sus resoluciones se den en sus países, el tiempo avanza, las cédulas y los pasaportes se han vencido, las embajadas han negado la puerta para poderlos volver a renovar, dicen que ahora se tiene que hacer en Managua, y la gente no va a volver porque si vuelven no pueden salir o simplemente no pueden entrar. Realmente lo que están haciendo es cerrando aún más el espacio cívico y político en Nicaragua. Algunas recomendaciones desde lo político. Uno es que comencemos nuevamente con los procesos institucionales a nivel del sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos para poder demandar al Estado de Nicaragua, porque claramente esto es un crimen de lesa humanidad, tiene una dimensión criminal. Y dos, a nivel de Centroamérica, donde hay convenios con el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde Nicaragua pertenece a instancias internacionales, seguir presionando para que paren de financiar lo que aún se financia hacia el aparato estatal, porque, como te decía, el fondo es económico. Hacen esto para poder financiar su sistema represivo. Muchas gracias, Alex, por haber estado acá con nosotros. Voy con Damaris Rostrán. Gracias, Alex. Alex Aguirre, que teníamos en este momento un poco su visión. Tenemos también a Damaris Rostrán. Tal vez Damaris enciende un poco la cámara. Gracias, Damaris, por estar acá con nosotros. Damaris, si podemos decir, ella es de la diáspora que ha estado pues por mucho tiempo en los Estados Unidos. Nunca han dejado la causa de Nicaragua. Hay muchos nacionalizados, ya son estadounidenses, porque tenés que garantizarte un estatus para estar en Estados Unidos de forma legal, regular. Y ahora con todo esto que te eliminan la doble nacionalidad, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? Gracias, Lucía, por el espacio, como siempre. Gracias por estar en contacto, ¿verdad? Mira, yo antes de hablar de lo que yo creería cómo va a afectar esto o cómo nos afecta, ¿verdad? No solo desde la parte emocional, porque es fuerte, aunque sepamos que somos nicaragüenses y vamos a seguir siendo nicaragüenses, pase lo que pase y suceda lo que suceda y digan lo que digan la Constitución chamuca, que va de huella. Ellos están tratando de reformar su nueva Constitución, ¿verdad? O sea, que lo que están haciendo es, y es importante decirlo, es usando esto para afinar su modelo de represión, ¿verdad? Extraterritorial, su modelo de represión a todos los y las nicaragüenses que podamos y que querramos seguir en la lucha por la construcción de la democracia en Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que hay tres cosas fundamentales que se tienen que mencionar. Uno es cómo usan la represión, cómo usan esto para reprimir, ¿verdad? Para ser muy honestos, no es nada nuevo que en algunos países no exista la doble nacionalidad. Nosotros mismos en Estados Unidos deberías, según una reforma que algo que se hizo, una ley que se pasó en los años 80, vos debes de renunciar a tu nacionalidad para hacerte ciudadano estadounidense. ¿Qué te quiero decir con esto, Lucía? Que no es nuevo, ¿verdad? Esto de solo que los países tendrás que ser ciudadano de ellos. No es nuevo. Lo difícil aquí es ver, y es importante mencionarlo porque tiene que ver con los acuerdos de los tratados internacionales, como por ejemplo con España, que tiene un acuerdo de tratado internacional, Nicaragua, de tener una doble nacionalidad. Lo difícil es cómo la dictadura sigue usando cualquier herramienta que ellos puedan tener para seguir ejerciendo y para seguir asegurando
afinar su modelo de represión contra los y las nicaragüenses que están fuera del país, no solo los que tienen 7 años que salieron, ¿verdad? Como ya lo mencionaban antes, sino que gente, por ejemplo, que vino durante los años 80, durante el primer periodo de la dictadura sandinista, ¿no? Porque esto nos lleva a todos, ¿no? Eso. Entonces creo que la primera parte es castigar y despojar a los opositores. Como vos sabés, la mayoría de opositores, periodistas, profesionales, abogados, han estado, defensores de derechos humanos, han estado buscando refugio en otros países, ¿no? Y han seguido, y hemos seguido los de la diáspora mediana y la diáspora con 40 años, diásporas como yo de 25 años, hemos seguido haciendo el trabajo y hemos seguido haciendo la denuncia internacional por Nicaragua, ¿no? El otro es consolidar el modelo exclusivo, el nacionalismo. Eso es bien importante porque si vos puedes ver en los últimos procesos electorales centroamericanos, estadounidenses, europeos, el tema del nacionalismo está vigente y eso no es nuevo también. En los años 80, la dictadura sandinista hacía énfasis en eso. Los nicaragüenses que están en Nicaragua son los que se merecen estar en Nicaragua, son los que creen, son los que necesitan y a los que pertenece Nicaragua, ¿verdad? Eso es un principio básico de Maquiavelo, divide y vencerás, porque es poner a dos nacionales básicamente a pelearse porque a ellos les conviene, ¿no? Es como los modelos también lo usan, ¿no? Divide y vencerás. Y eso es claro, pues en los años 80, era en la época en que yo estaba muy niña, estaba creciendo en Nicaragua, era claro cómo ellos básicamente usaban el nacionalismo para asegurarse de que hubiese básicamente odio entre los nicaragüenses, ¿no? Entre los nicaragüenses que están afuera y los nicaragüenses que se siguen quedando en Nicaragua por la razón que se sigan quedando, ¿verdad? Y el tercer punto que yo creo que es súper importante mencionar es cerrar los espacios legales internacionales. ¿Qué te estoy diciendo? Básicamente te estoy diciendo, si no sos nicaragüense, en su mente, porque solo en su mente macabra, ¿verdad? Que tienen, es decir, ¿sabes qué? Esa persona no puede ir a hacer un lobby, por ejemplo, a los congresos o hablar con sus congresistas, hablar con sus senadores, hablar en Naciones Unidas, hablar en OEA, porque no son nicaragüenses y por tanto no tienen nada que ver con Nicaragua. No representar, por ejemplo, a Nicaragua en los foros internacionales, ¿verdad? Yo creo que claramente es que no se trata de una cuestión simbólica. O sea, esto tiene otras aristas, tiene algo planificado, tiene la maldad, la perversidad que usualmente usan los dictadores para seguir haciendo daño a los nicaragüenses. Es básicamente usar como un instrumento de castigo, ¿verdad? Para despojar, aislar, para debilitar todos los procesos que podamos estar haciendo en el exterior para seguir construyendo democracia en Nicaragua y regresar a Nicaragua a la senda democrática. Por otro lado, muy seguramente existe una ley de nacionalidad en Nicaragua, ¿verdad? Y muy seguramente ellos van a implementar mecanismos. Juan Diego lo mencionaba, y creo que se lo preguntaste, ¿cómo van a saber? Bueno, usualmente yo conozco de casos de nicaragüenses que... Se te silenció el micrófono. Perdón. Lo que te estaba diciendo que también es una forma de... Muy seguramente van a revisar la ley de nacionalidad que ya existe en Nicaragua, ¿verdad? Acuérdate que la Constitución es el marco jurídico, ¿verdad? Pero después hay leyes muy específicas, ¿no? Muy seguramente van a usar esa ley para establecer controles. Por ejemplo, yo conozco de casos de nicaragüenses que salen de Estados Unidos con su pasaporte estadounidense y llegan a Nicaragua con su pasaporte nicaragüense, ¿no? Por la razón que sea, porque les conviene, porque se quieren sentir entrando a su patria, por ese sentimiento, ¿no? Que te genera de saber que estás regresando a casa, ¿no? Muy seguramente, una vez que pase esto,
acuérdate que esta es la primera reforma, tendrían que ver qué va a pasar en enero del próximo año con una segunda reforma que la ley dice, pero al final ellos no siguen la ley. Nosotros sabemos que no existe Estado de Derecho en Nicaragua, pero muy seguramente van a usar este mecanismo de ahora para revisar esa ley de nacionalidad que existe en Nicaragua y establecer controles y así entonces un poco dar respuesta a lo que estaba diciendo Juan Diego, que es que vos no sabés quién es, que tiene, a menos que la gente ande diciendo, mira, yo soy ciudadano español, yo soy ciudadano guatemalteco, no, yo soy ciudadano costarricense, por ejemplo, ¿no? Pero muy seguramente van a usar ese marco jurídico para asegurar que puedan hacer cualquier cambio a la ley de nacionalidad que ya existía, entonces establecer los controles necesarios para así asegurar que ellos tengan registro de quién es nicaragüense, quién no es nicaragüense y cómo entonces van a ir afinando su modelo de represión. Sin duda alguna también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que hay nicaragüenses de que tienen propiedades en Nicaragua porque pues uno como inmigrante siempre está tratando de regresar a su país, ¿verdad? Uno siempre tiene su corazoncito en su país, ¿no? Entonces uno dice, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar y yo voy a ir a invertir en Nicaragua, o a lo mejor ya invertiste en Nicaragua. Pues si vos sacás en la línea del tiempo, la gente que vino en los años 80 es gente que ya se está retirando, ¿no? Dependiendo de la edad que hayan venido, pero, y ese es el primer grupo de nicaragüenses más fuerte que había entrado en la historia en Estados Unidos. El segundo grupo de nicaragüenses es el que ha entrado en los últimos 7 años, ¿verdad? Pero el primer grupo que estás hablando de los años 80, de la primera dictadura sandinista, esa gente en la línea del tiempo ya se está, que es gente que seguimos trabajando con ellos en la diáspora, ¿no? Esa gente ya está por retirarse o algunos ya se están retirando, muy seguramente ya tienen su casita en Nicaragua, ya tienen su finquita en Nicaragua, ya tienen su propiedad en Nicaragua. Entonces, todo esto es parte de la perversidad, parte de la maldad, parte del control y parte de seguir afinando el modelo de represión que los dictadores tienen en Nicaragua ahora mismo. Damari, ¿cómo has recibido esa noticia? No sé qué te han expresado, porque claro, vos estás ahí, sos parte de la diáspora, sos bastante activa, sobre todo en New Jersey, Nueva York, pero te mueves en varios estados. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que te han planteado la comunidad nicaragüense? Fíjate que he estado recibiendo algunas llamadas, bueno, desde anoche y hoy temprano, de hecho, ¿no? La pregunta es ¿qué va a pasar con nuestras propiedades? ¿Qué va a pasar una persona específicamente? Mira, yo tengo una casita en X lugar de Nicaragua, ¿y qué va a pasar ahora conmigo con eso? ¿Qué va a pasar también? ¿Cómo este grupo de personas estamos perdiendo los derechos básicos constitucionales, ¿verdad? O sea, tenemos familia en Nicaragua, ¿qué va a pasar con todo eso, no? Está muy preocupada la gente, pues está molesta, ¿verdad? Pero también estamos viendo cuáles van a ser los pasos a seguir, porque sin duda alguna tenemos que seguir denunciando. Yo creo que nosotros en los grupos de diáspora no hemos parado la denuncia y esto es otro golpe. Recordad que nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos consulados más que el de la Florida y el de New York, que tenemos acá el consulado nosotros, y el consulado mismo en la embajada en Washington, ¿no? Es sin duda alguna parte de las herramientas represivas que el régimen está usando para seguir consolidando su modelo de represión. Y por otro lado es muy triste también porque vos estás hablando de gente que sí tiene nacionalidad, pero la verdad es que el mayor número de nicaragüenses que ha entrado en los últimos 7 años a Estados Unidos, que son, como sabéis, más de 400,000 nicaragüenses, esos todavía están en un limbo migratorio aún en Estados Unidos. Los que lograron hacer asilo están en su proceso de asilo, muy seguramente algunos tendrán permiso de trabajo, pero la situación política y específicamente migratoria para este tipo de personas en Estados Unidos no es muy fácil
está siendo complicadísima por todos los procesos que está haciendo el actual gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces tampoco tienen pasaporte, porque tampoco se están expidiendo los pasaportes, ¿no? Entiendo de que te tardan más de 8 meses o 9 meses para hacerte un pasaporte, si acaso te lo dan y si acaso te contestan el correo electrónico o te dan la cita, ¿no? Entonces, si ves, sigue también la perversidad, ¿no? Sigue el afinar el modelo, porque sí, los dólares que mandas en remesas para mantener a tus hijos en Estados Unidos y tu familia son buenos, pero vos no sos nicaragüense porque no te doy un pasaporte. Y en Estados Unidos, en el caso, estoy hablando específicamente en el caso de Estados Unidos, gente que está haciendo sus procesos migratorios, tampoco se sabe cómo van a quedar, pues porque la administración ha puesto trabas y trabas y trabas y trabas para que no haya una respuesta. Y hace como 2 semanas la administración, más o menos 2 o 3 semanas, sacó un memorándum que básicamente está diciendo que deben de rechazar la mayoría de aplicantes de asilo, en el caso de los nicaragüenses, porque hay 4 millones de aplicantes de asilo en Estados Unidos, ¿verdad? De todas partes del mundo. Y un porcentaje muy pequeño de nicaragüenses, pero pues tristemente técnicamente no te puedes quedar aquí, pero tampoco tener dónde regresar, ¿no? O sea, es una situación muy, muy, muy dolorosa. Sí, también hay cierta hipocresía de la dictadura. Por un lado, respaldando, condenando el tema de la deportación de los migrantes venezolanos hacia Venezuela, y por otro lado, despoja de nacionalidad a millones de nicaragüenses que tienen doble nacionalidad. Pero aparte de eso, también teniendo una relación de complicidad con la actual administración de Estados Unidos, ¿no? Recordad de que la dictadura, por ejemplo, no ha dicho que no va a recibir connacionales, ¿verdad? Y los han estado recibiendo los connacionales, ¿verdad? Entonces, el doble rasero que tiene la dictadura de hablar de hablar de Estados Unidos, pero al mismo tiempo ser el primer socio económico de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el primer socio económico de Nicaragua, las remesas familiares, todos nosotros sabemos que han aumentado, ¿no? Por el número de nicaragüenses que viene aquí a trabajar en los campos, que viene aquí a trabajar en las factorías, que viene aquí a hacer los trabajos que los mismos estadounidenses mismos no quieren hacer, ¿verdad? Como suele suceder con las comunidades inmigrantes, ¿no? Pero por otro lado, el rubro de las remesas familiares en el Producto Interno Bruto debe de estar siendo el segundo, debe ser el segundo rubro, ¿no? Para Nicaragua, ¿no? Entonces, pero también recordar que este modelo de represión, primero, no existe un Estado de Derecho en Nicaragua. Segundo, hablar de moral, hablar de principios, son conceptos desconocidos para los dictadores, ¿no? Y para todos los que están a su alrededor y todos los que lamentablemente participan, ¿no? De este modelo de represión que están usando. Y la otra cosa es cómo ellos mismos se ven beneficiados, ¿no? Porque muy seguramente trabajadores de ellos en el extranjero muy seguramente hacen sus cosas para garantizarse. Ahora, la otra cosa es eso, ¿cómo van a hacer con gente sandinista, ¿verdad? De corte orteguista, que tiene doble nacionalidad, porque sí sabemos que tienen doble nacionalidad, ¿verdad? Entonces, eso para mí sería una bandera roja que tendrían que estar pensando las personas que siguen digamos, apoyando este modelo de represión en el extranjero, y que los dictadores no tienen ningún problema en pasarles por encima, ¿no? Y eso ya lo sabemos, eso no es nuevo, ¿no? Los dictadores no tienen reparo en mandar echar preso o ahora mismo usar esto como represión, pero hay gente, o sea, que sabemos que son sandinistas, que son orteguistas y que pues tienen esa doble nacionalidad. ¿Cómo van a hacer? No sé, pues, pero eso es, si yo fuese ellos, yo también pusiera mi barba en remojo, porque es obvio que
los dictadores no tienen más lealtad que con ellos mismos, ¿no? Agradecerte, Damaris, por haber estado acá con nosotros. A vos, Lucía, por el espacio siempre. Muchísimas gracias y muy agradecida. Y muchas bendiciones. Bueno. Tengo declaraciones también de Lester Alemán, el líder juvenil de la organización Alianza Universitaria Nicaragüense, quien se pronuncia sobre esta nueva ilegalidad del régimen de eliminar la doble nacionalidad. Ha presentado una reforma parcial a la Constitución bajo la complicidad de todos los que ostentan ser diputados, que se comportan y son marionetas de todo el aparataje déspota, despiadado e inconstitucional e ilegítimo de la dictadura de Ortega, que va en contra de los principios, que va en contra de los derechos, que va en contra de cualquier beneficio para los nicaragüenses. Es decir, al final la población es la que termina pagando los costos de esta arbitrariedad. Estamos ante una violación a los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, en el sentido de que arrebatar la nacionalidad de un nacido, de un nicaragüense, es prácticamente la exportación de un modelo chino del partido único, en el que ha perjudicado ahora a la población. En este sentido, solo China puede compararse de que es el país que no ha permitido, por ejemplo, que sus ciudadanos tengan doble nacionalidad. Esto es el único acuerdo, el único mamotreto que pudo traer Laureano Ortega, que evidentemente transgrede los derechos de los nicaragüenses. Es una reforma violatoria y nociva directamente, y estamos ante una arbitrariedad que terminará provocando la salida de varios extranjeros que estaban en Nicaragua, que terminará provocando el hecho de mayor reacción contraria a una llegada de inversionistas, a llegadas del turismo mismo, al ver la violación fragante. En este sentido, un extranjero no va a preferenciar la nacionalidad nicaragüense a menos de que el beneficio sea económico o político mayor, y negar su nacionalidad norteamericana, europea, suramericana. Es decir, no es ventajoso para quien esté. Al final, esta medida, cabe destacar, no solo afecta a los nicaragüenses, sino que se lleva también en la balastra a su círculo, al anillo de poder cerca de Ortega, donde muchos de ellos salen de Nicaragua a tener a sus hijos para que obtengan otra nacionalidad y regresan, porque de padres nicaragüenses cualquier hijo puede heredar esa nacionalidad. Así que al final terminan perjudicando a su propio anillo, ¿no? A los nietos mismos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no únicamente tienen la nacionalidad nicaragüense. Ante esto, esa exportación de modelo chino es un reflejo de las pretensiones que tiene la dictadura. Cabe destacar la salvedad que hacen en el sentido de los centroamericanos no se verían afectados en esta medida. Este es un guiño a la integridad centroamericana, a los vecinos del Istmo, donde se preferencia a los criminales, a los prófugos que están refugiados en Nicaragua, que se han beneficiado tanto del patrimonio nacional como del patrimonio económico del país. En este sentido también Ortega no generando mayor conflicto, mayor espesor con sus vecinos, sino que es una medida que hasta el momento, a pesar de que ya fue votada, no se sabe cómo se va a aplicar, si va a ser retroactiva, donde evidentemente no es, pero a discrecionalidad del estado de sitio que vive Nicaragua, estamos ante una desmedida de la dictadura contra la población. Siguen perjudicando a la población. Esto debe ser condenable a todos los niveles. La comunidad internacional debe comprender que Ortega es un problema en la región
región y es un llamado también a los organismos internacionales para aislar a la dictadura de manera diplomática y aislar a la dictadura también de manera económica. Esto no puede justificarse, no puede disfrazarse de dignidad ni defensa a la soberanía nacional ni a la autodeterminación de los pueblos cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo son los primeros en violar de manera descarada y cínica la soberanía, la independencia y la dignidad del pueblo nicaragüense al ofrecer el territorio a China, a Rusia y a Irán. Así que estamos ante una violación, dentro de una violación, arrebatándole la nacionalidad a los nicaragüenses. Y esto es condenable. Era el líder juvenil Lester Alemán. Siga informándose con 100% Noticias. Estamos haciendo esta amplia cobertura de varios nicaragüenses que están alrededor del mundo que se están pronunciando. También en nuestro sitio web están el pronunciamiento de los nicaragüenses que están en Bruselas, en Bélgica, los de España. Ya hemos escuchado nicaragüenses que se encuentran en la diáspora, que se encuentran también en Bilbao, los que se encuentran en Estados Unidos, los que se encuentran acá en Costa Rica, y ahí está un amplio rechazo a esa genocidios de los derechos cívicos ciudadanos que está haciendo el régimen Ortega Murillo al eliminar la doble nacionalidad, en convertir a nicaragüenses nacidos en Nicaragua en extranjeros. Por su atención, muchísimas gracias.